6 de junio de 1944. En algún lugar cerca de Rouen, Francia, el destello metálico de un P-51 Mustang dañado descendía a través de la cobertura nubosa fragmentada, su motor Merlin averiado dejando una delgada estela de humo. El teniente Thomas Fraser del 334º Escuadrón de Caza, cuarto grupo de caza, había perdido su rumbo durante el caos sobre las playas de Normandía. Su caza, portando el código de escuadrón QPG y apodado Jerry, impactó duramente contra el campo francés. Fraser sobrevivió al aterrizaje forzoso y pasaría el resto de la guerra como prisionero de guerra. Pero su aeronave, número de serie 43 a 24825, un modelo P-51B-15A, estaba a punto de emprender un viaje que sacudiría profundamente las suposiciones sostenidas por algunos de los pilotos de prueba más experimentados de la Luftwaffe. El Mustang yacía relativamente intacto en ese campo francés. Pronto sería recuperado por los equipos de salvamento alemanes que habían perfeccionado el arte sistemático de recuperar aviones aliados estrellados a través de la Europa ocupada. En cuestión de semanas, esta máquina particular sería transportada a Rechlin, la instalación principal de pruebas de la Luftwaffe, ubicada aproximadamente 100 kilómetros al noroeste de Berlín en Mecklemburgo, donde sería reparada usando componentes canibalizados de otros restos menos reparables esparcidos por el territorio controlado por Alemania. La aeronave emergería llevando marcas alemanas, su fuselaje portando el código Luftwaffe T9+HK, su cola y superficies inferiores pintadas en amarillo brillante RLM-04 para fácil identificación por pilotos alemanes que de otro modo podrían confundirlo con una aeronave enemiga durante las operaciones de vuelo. El spinner de la hélice recibió pintura amarilla y una banda roja adornaba la nariz de la cubierta del motor. Siguiendo los procedimientos estándar de identificación de la Luftwaffe para aeronaves capturadas, este Mustang estaba destinado al servicio con una de las unidades más inusuales y especializadas de la Luftwaffe, el Wandercircus Rosarius, donde obligaría a los pilotos de caza alemanes a confrontar una realidad incómoda sobre la destreza ingenieril estadounidense, las capacidades industriales y su propia situación táctica cada vez más insostenible en la deteriorada guerra aérea sobre Europa. La historia de cómo las aeronaves enemigas capturadas se convirtieron en instrumentos de revelación para la Luftwaffe comienza no con el aterrizaje forzoso de Fraser el día de la invasión aliada, sino con la escalada de la guerra aérea sobre Europa y la necesidad desesperada de inteligencia precisa y sistemática sobre las capacidades de las aeronaves aliadas que iba más allá de los informes de combate fragmentarios. Para mediados de 1943, la Luftwaffe enfrentaba una crisis estratégica que amenazaba con abrumar las defensas aéreas alemanas a pesar de la considerable habilidad y valentía de los pilotos individuales y el continuo desarrollo de diseños avanzados de aeronaves. Las formaciones de bombarderos estadounidenses penetraban cada vez más profundo en el Reich con cada mes que pasaba, protegidas por cazas cuyas verdaderas capacidades permanecían parcialmente misteriosas para los comandantes alemanes que tenían que tomar decisiones tácticas y estratégicas basadas en información incompleta. Los informes de inteligencia de pilotos de combate proporcionaban relatos fragmentarios del rendimiento de aeronaves enemigas. Pero estos informes a menudo entraban en conflicto entre sí y reflejaban el caos y la confusión del combate aéreo en lugar de análisis sistemático controlado bajo condiciones consistentes. El comandante Theodor Rosarius, un oficial experimentado de la Luftwaffe, entendió que las unidades de caza alemanas necesitaban más que informes de combate dispersos y relatos de segunda mano para contrarrestar efectivamente la amenaza aliada. Requerían experiencia práctica con aeronaves enemigas capturadas, oportunidades estructuradas para volar estas máquinas bajo condiciones controladas y evaluación sistemática para descubrir sus fortalezas y vulnerabilidades mediante observación directa y pruebas. El concepto no era nuevo. Tanto los aliados como los alemanes habían probado aeronaves capturadas a lo largo de la guerra. Pero Rosarius organizaría y sistematizaría el enfoque de maneras que maximizaran su valor táctico. En 1943, siguiendo órdenes del general de cazas Adolf Galland, Rosarius formó lo que se conocería como el Wandercircus Rosarius, oficialmente designado como el segundo Estado Mayor del Airprobungskommando der Oberkommando der Luftwaffe, la unidad de pruebas e investigación del alto mando de la Luftwaffe. Esta unidad especializada recibió todas las aeronaves aliadas capturadas reparables que los equipos de salvamento alemanes recuperaban de los lugares de accidente a través de la Europa ocupada, desde Francia hasta Italia y el Frente Oriental. La misión de la unidad se extendía mucho más allá de simples pruebas estáticas en instalaciones seguras detrás de las líneas.
Rosarius organizó demostraciones itinerantes donde aeronaves capturadas visitarían bases operacionales de caza de la Luftwaffe a través de Alemania y territorios ocupados, permitiendo a los pilotos de primera línea examinar estas máquinas de cerca, observarlas, realizar demostraciones aéreas y, en casos cuidadosamente seleccionados, volar misiones de combate simulado contra ellas. El programa abordaba un problema fundamental en el entrenamiento de pilotos que se había vuelto cada vez más crítico a medida que la guerra progresaba y la deserción de pilotos aumentaba. Los pilotos de caza alemanes entrenaban principalmente contra sus propias aeronaves, aprendiendo tácticas optimizadas para combatir oponentes que volaban y luchaban como alemanes, usando aeronaves similares con características de rendimiento comparables y empleando doctrinas tácticas que emergían de fundamentos de entrenamiento y doctrina compartidos. Esto creaba un punto ciego peligroso al enfrentarse a pilotos aliados cuyas aeronaves poseían características de rendimiento marcadamente diferentes, especialmente en cuanto a alcance, capacidad a gran altitud y velocidad sostenida, y cuyo entrenamiento enfatizaba diferentes enfoques tácticos que aprovechaban estas ventajas específicas. La operación de recuperación de aeronaves aliadas se había vuelto altamente sistematizada para 1944 con unidades de salvamento alemanas especializadas operando a través de territorios ocupados bajo la dirección de Bergebataillone o batallones de salvamento. Estos equipos trabajaban con notable eficiencia para asegurar lugares de accidente, evaluar daños y transportar aeronaves reparables a instalaciones centralizadas de prueba y reparación antes de que las fuerzas aliadas en avance pudieran recapturar los restos. La estructura organizacional reflejaba la minuciosidad militar alemana incluso cuando los recursos se volvían más escasos. La escala de las operaciones aéreas aliadas sobre Europa hacía las capturas inevitables a través de simple probabilidad estadística. Con miles de salidas voladas mensualmente por fuerzas estadounidenses y británicas, las fallas mecánicas, el daño de batalla, los errores de navegación, el agotamiento de combustible y los incidentes relacionados con el clima resultaban en numerosos aterrizajes forzosos en territorio controlado por Alemania. No todas estas aeronaves fueron destruidas en el impacto o dejadas irreparables por el daño del accidente. Algunos pilotos, reconociendo que su situación era desesperada, ejecutaban aterrizajes forzosos controlados que dejaban sus máquinas en gran medida intactas, a veces incluso con daño estructural mínimo que podía ser reparado con recursos disponibles y componentes. El P-51B-15 NA de Fraser cayó en esta categoría de capturas reparables. La aeronave había sufrido daños durante los intensos barridos de cazas que apoyaban las operaciones del día D, forzando un aterrizaje de emergencia en territorio que permanecía bajo control alemán a pesar de la invasión. Los equipos de recuperación alemanes llegaron al sitio en cuestión de horas, siguiendo procedimientos establecidos para evaluar lugares de accidente. Examinaron el Mustang cuidadosamente, evaluaron la extensión del daño y determinaron que a pesar del daño de batalla y el impacto del accidente, la estructura del fuselaje permanecía suficientemente intacta para reparación y restauración a condición de vuelo. La aeronave fue cuidadosamente cargada en un transporte especializado y enviada a Rechlin, donde técnicos e ingenieros experimentados trabajaron sistemáticamente para restaurarla a condición de vuelo. El centro de pruebas de Rechlin, anteriormente conocido como Erprobungsstelle Rechlin y ubicado cerca del lago Müritz, servía como la instalación principal de la Luftwaffe para evaluar nuevos diseños de aeronaves alemanas y realizar pruebas detalladas de tipos enemigos capturados. La instalación, que había sido oficialmente designada como la instalación central de pruebas de la Luftwaffe el 26 de febrero de 1936, incluía talleres extensos equipados con herramientas especializadas, rangos de prueba completos para varios protocolos de evaluación y pistas de aterrizaje específicamente configuradas para vuelos de evaluación bajo condiciones controladas. Los técnicos en Rechlin poseían considerable habilidad en ingeniería inversa y reparación de aeronaves aliadas a pesar de carecer de manuales técnicos originales, especificaciones de fábrica y piezas de repuesto genuinas fabricadas con tolerancias originales. El proceso de reparación para el Mustang de Fraser requirió ingenuidad sustancial y recursos que hablaban tanto de la competencia técnica alemana como de los crecientes desafíos de trabajar con recursos limitados. Los técnicos canibalizaron componentes de otros P-51 estrellados recuperados a través de Europa, construyendo un inventario de piezas que podían ser emparejadas y ajustadas para crear una aeronave en condiciones de vuelo a partir de múltiples máquinas dañadas. El motor Packard V1650-3 Merlin,
una versión construida bajo licencia del Rolls-Royce Merlin 63 con un sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades que producía 1,490 caballos de fuerza a 13,750 pies usando 61 pulgadas de presión de refuerzo de mercurio. Se sometió a inspección detallada y reparaciones necesarias usando piezas de reemplazo obtenidas de múltiples fuentes. Este motor representaba un logro tecnológico significativo, entregando sustancialmente más potencia a altitud que los motores sobrealimentados de una etapa a través de su sofisticado sistema de sobrealimentador de 2 etapas con intercooler. Las ametralladoras Browning M2 calibre 50 de la aeronave montadas 2 por ala en la configuración P-51B fueron removidas y reemplazadas con pesos de lastre para mantener la distribución de peso adecuada y el centro de gravedad, ya que las regulaciones alemanas prohibían estrictamente armar aeronaves capturadas usadas para pruebas y propósitos de demostración. Esta restricción reflejaba tanto consideraciones de seguridad como preocupaciones sobre aeronaves capturadas potencialmente siendo usadas contra fuerzas alemanas si volvían a manos aliadas a través de percance o deserción. Las superficies de control fueron examinadas minuciosamente en cuanto a integridad estructural y operación apropiada. Los sistemas hidráulicos se sometieron a pruebas de presión e inspección de fugas. Los tanques de combustible fueron cuidadosamente inspeccionados en busca de daños, grietas y puntos de fuga potenciales que podrían causar falla catastrófica durante las operaciones de vuelo. El diseño de la cubierta Razorback que caracterizaba al P-51B fue cuidadosamente preservado y reparado, aunque los pilotos alemanes más tarde notarían cómo la cubierta enmarcada restringía la visibilidad hacia atrás comparada con la cubierta de burbuja introducida en la variante P-51 de posterior. Después de semanas de trabajo meticuloso por técnicos hábiles trabajando con recursos limitados y soluciones improvisadas, el Mustang fue declarado listo para vuelos de prueba iniciales. Los pilotos de prueba alemanes se acercaron a sus primeros encuentros con cazas estadounidenses capturados con curiosidad profesional mezclada con considerable escepticismo nacido de años de propaganda de la Luftwaffe. La información oficial había consistentemente retratado las aeronaves estadounidenses como máquinas crudas producidas en masa que priorizaban cantidad sobre calidad, enfatizando la facilidad de fabricación y simplicidad en lugar de ingeniería sofisticada y rendimiento refinado. La visión prevaleciente entre muchos pilotos alemanes, reforzada por comunicaciones oficiales, sostenía que la ingeniería estadounidense se enfocaba en producir números adecuados de aeronaves aceptables en lugar de perseguir la excelencia ingenieril y la optimización del rendimiento que caracterizaban los mejores diseños alemanes. Estas suposiciones cómodas comenzaron a disolverse rápidamente en el momento en que los pilotos de prueba alemanes experimentados subieron a la cabina del Mustang y experimentaron de primera mano lo que los diseñadores e ingenieros estadounidenses habían logrado realmente a través de diseño cuidadoso, ingeniería sofisticada y atención meticulosa a los requisitos operacionales. La distribución de la cabina del P-51B inmediatamente impresionó a los pilotos alemanes familiarizados con los confines estrechos de las cabinas del Messerschmitt Bf 109 e incluso las acomodaciones más espaciosas de los Focke-Wulf FW 190. La cabina del Mustang demostraba diseño ergonómico considerado con controles lógicamente dispuestos y posicionados al alcance fácil, reduciendo la carga de trabajo del piloto y permitiendo concentración en situaciones tácticas en lugar de luchar con los sistemas de la aeronave. Los instrumentos estaban claramente marcados con indicadores fácilmente legibles y agrupados sensiblemente por función, siguiendo principios de factores humanos que priorizaban la efectividad del piloto. El asiento proporcionaba notablemente mejor comodidad que los cazas alemanes, una consideración importante durante misiones de múltiples horas donde la fatiga del piloto podía impactar significativamente el rendimiento y la toma de decisiones. La visibilidad, incluso en la configuración Razorback anterior con su cubierta enmarcada, excedía lo que los pilotos del Bf 109 experimentaban con sus cubiertas pesadamente enmarcadas, líneas de visión restringidas y particularmente pobre visibilidad hacia atrás que dejaba a los pilotos alemanes vulnerables a ataques por detrás. Pero la verdadera revelación vino cuando los pilotos de prueba alemanes avanzaron la palanca de gases y sintieron el motor Packard V1650-3 Merlin responder con entrega de potencia suave y progresiva. La potencia se construyó de manera constante y predecible mientras el Mustang aceleraba por la pista de Rechlin. La hélice Hamilton estándar de 4 palas mordiendo eficientemente el aire. La carrera de despegue fue notablemente más corta de lo esperado para una aeronave del peso y tamaño del P-51.
claro testimonio de la salida de potencia sustancial del motor y el diseño aerodinámico eficiente de la estructura del fuselaje que minimizaba la resistencia a lo largo del rango de velocidad. Una vez en el aire, el Mustang demostró características de manejo que desafiaban fundamentalmente todo lo que los pilotos alemanes pensaban que entendían sobre la filosofía de diseño de aeronaves estadounidenses y las capacidades de ingeniería. Los controles de vuelo estaban bellamente armonizados con fuerzas de alerón, elevador y timón perfectamente equilibradas a través de todo el rango de velocidad desde velocidades de aproximación hasta velocidad máxima. Las fuerzas de control aumentaban predeciblemente con la velocidad, proporcionando buena retroalimentación sin volverse excesivamente pesadas, y disminuían suavemente a velocidades más bajas sin volverse demasiado sensibles o nerviosas. El Mustang respondía nítidamente y predeciblemente a las entradas de control sin mostrar la hipersensibilidad o características de manejo nerviosas que plagaban algunos cazas. La tasa de alabeo excedía la del Bf-109 significativamente y se acercaba al rendimiento de alabeo excepcional del FW-190, permitiendo cambios rápidos en la dirección de vuelo que eran críticos tanto para maniobras ofensivas como defensivas en combate. La aeronave podía ser lanzada agresivamente a varias maniobras sin mostrar ninguna tendencia problemática hacia la salida de vuelo controlado, entrada en barrena u otras características peligrosas que podrían resultar fatales en situaciones de combate. Los pilotos de prueba alemanes evaluaron sistemáticamente la envolvente de rendimiento del Mustang a través de vuelos de prueba cuidadosamente planificados, empujando la aeronave a través de maniobras estandarizadas específicamente diseñadas para revelar sus fortalezas, limitaciones y cualquier característica peligrosa oculta. El rendimiento de ascenso los impresionó considerablemente y generó preocupación significativa sobre las implicaciones tácticas. El P-51B podía mantener excelentes tasas de ascenso a altitudes que excedían bien los 30,000 pies, donde el motor Merlin sobrealimentado de 2 etapas continuaba produciendo potencia sustancial. Incluso mientras el aire progresivamente más delgado a altitud degradaba severamente el rendimiento en cazas alemanes equipados con sobrealimentadores de una etapa. El rendimiento a gran altitud particularmente preocupaba a los pilotos alemanes y planificadores tácticos porque las formaciones de bombarderos estadounidenses típicamente operaban entre 25,000 y 30,000 pies donde el aire era delgado y frío pero el fuego defensivo de los bombarderos permanecía efectivo contra cazas que tenían que disminuir la velocidad para atacar. Los cazas alemanes equipados con sobrealimentadores de una etapa luchaban cada vez más para interceptar efectivamente a estas altitudes, sus motores jadeando por suficiente aire, mientras el Merlin de 2 etapas del Mustang continuaba entregando potencia robusta y confiable. La revelación resultó aleccionadora para pilotos y comandantes que entendían las implicaciones. El Mustang no solo podía escoltar bombarderos a estas altitudes, sino que podía luchar allí efectivamente, manteniendo ventaja de velocidad y maniobrabilidad, mientras los interceptores alemanes laboraban con potencia reducida, velocidades más lentas y manejo degradado mientras sus motores luchaban contra la atmósfera delgada. Las pruebas de velocidad realizadas bajo condiciones controladas a varias altitudes confirmaron la clara superioridad del Mustang en esta categoría de rendimiento crítica. El P-51B podía alcanzar aproximadamente 440 millas por hora a altitud óptima con el motor funcionando a configuraciones de potencia militar, significativamente más rápido que las aproximadamente 386 millas por hora del Messerschmitt Bf-109G y las aproximadamente 408 millas por hora del Focke-Wulf FW-190 cuando se medían bajo condiciones comparables. Esta ventaja de velocidad sustancial resultó tácticamente decisiva en combate porque fundamentalmente permitía a los pilotos del Mustang dictar los términos de compromiso según su ventaja. Los pilotos estadounidenses podían elegir cuándo comprometerse, persiguiendo cazas alemanes en fuga cuando la situación táctica favorecía el ataque. Igualmente importante, podían elegir desengancharse de encuentros desfavorables, acelerando lejos de cazas alemanes que carecían de velocidad suficiente para perseguir o forzar combate continuado. Los pilotos alemanes descubrieron que no podían forzar combate en un Mustang cuyo piloto reconocía una situación desfavorable y elegía evitar el compromiso, socavando fundamentalmente la flexibilidad táctica alemana. El diseño del ala del P-51 basado en secciones de perfil aerodinámico de flujo laminar NACA dio al Mustang su apariencia distintiva y entregó eficiencia aerodinámica excepcional, aunque los ingenieros alemanes notaron que lograr verdadero flujo laminar en condiciones operacionales permanecía elusivo debido a tolerancias de fabricación, imperfecciones de superficie, remaches,
pintura y desgaste operacional. No obstante, el ala del P-51 generaba sustentación sustancial con resistencia mínima comparada con perfiles aerodinámicos convencionales, contribuyendo significativamente al notable alcance y eficiencia de combustible de la aeronave. Este diseño de ala mantenía su efectividad a través de un rango de velocidad notablemente amplio desde manejo a velocidad relativamente baja durante aproximaciones de aterrizaje hasta rendimiento a alta velocidad durante maniobras de combate, proporcionando características de manejo consistentes y predecibles que reducían la carga de trabajo del piloto y mejoraban la efectividad en combate. El rendimiento en picada reveló otra área donde el Mustang demostró clara superioridad sobre los cazas alemanes. La aeronave podía picar a velocidades muy altas sin encontrar el severo endurecimiento de control y efectividad de control reducida que plagaba a muchos cazas al aproximarse o exceder sus velocidades máximas de diseño. Los pilotos podían salir de picadas empinadas a alta velocidad sin requerir esfuerzo físico excesivo o luchar contra controles bloqueados, y la estructura del fuselaje permanecía estable a lo largo de la maniobra sin tendencia hacia aleteo, sacudidas o falla estructural. Los pilotos de prueba alemanes notaron esta capacidad con particular interés y preocupación porque los ataques en picada representaban una doctrina táctica alemana primaria para comprometer formaciones de bombarderos y cazas de escolta, atacando desde altitud para construir velocidad y energía antes de jalar de vuelta hacia arriba. La habilidad del Mustang de seguir cazas alemanes a través de picadas a alta velocidad y mantener autoridad de control completa a lo largo de la maniobra eliminaba una ventaja táctica alemana clave. El rendimiento de giro presentó una imagen más compleja y matizada que requería análisis cuidadoso. El Mustang no podía igualar la tasa de giro sostenida del Bf-109 en vuelo nivelado a velocidades moderadas, particularmente porque el Bf-109 se beneficiaba de slats de borde de ataque que se desplegaban automáticamente durante maniobras de alto ángulo de ataque y retrasaban la pérdida del ala durante giros cerrados. En peleas de giro lentas sostenidas a altitudes medias, el Bf-109 más ligero y compacto tenía una ventaja medible en radio de giro y tasa de giro. Sin embargo, los pilotos alemanes descubrieron a través de pruebas sistemáticas y combate simulado que la clara superioridad del Mustang en velocidad y tasa de ascenso permitía a pilotos hábiles evitar completamente compromisos de giro sostenido y en su lugar luchar usando tácticas de energía. El Mustang sobresalía en convertir velocidad en altitud y altitud de vuelta a velocidad eficientemente, permitiendo a los pilotos mantener estado de energía a lo largo de las maniobras de combate. Esta capacidad permitía a los pilotos del Mustang comprometerse cuando era ventajoso y desengancharse cuando estaban amenazados, forzando combate en sus términos en lugar de aceptar la geometría de combate preferida del enemigo. La resistencia estructural y construcción robusta del Mustang impresionó a los ingenieros alemanes que examinaron la estructura del fuselaje en detalle sistemático tanto en Rechlin como en Göttingen, donde ocurrieron evaluaciones técnicas más detalladas. La aeronave era sustancialmente construida con márgenes de seguridad significativos ingenierizados en componentes estructurales críticos a lo largo de la estructura del fuselaje. Esta filosofía de construcción robusta contrastaba marcadamente con los enfoques de diseño alemanes que a menudo empujaban los límites estructurales a mínimos absolutos en búsqueda de reducción de peso y rendimiento máximo. El P-51 podía sostener daño de batalla significativo que habría destruido aeronaves alemanas más ligeras y aún así regresar exitosamente a la base, una capacidad que se traducía directamente en tasas de supervivencia del piloto y disponibilidad de aeronaves para misiones subsecuentes. La filosofía de ingeniería estadounidense claramente enfatizaba supervivencia y mantenibilidad, aceptando peso vacío algo más alto a cambio de durabilidad que mantenía aeronaves y pilotos en combate por más tiempo. Las capacidades de alcance asombraron a los pilotos alemanes acostumbrados a la resistencia severamente limitada de sus propios cazas, que raramente excedían 90 minutos de tiempo total de vuelo, incluyendo combate. El P-51B llevaba sustancialmente más combustible interno que el Bf-109 o FW-190, y el diseño de ala aerodinámicamente eficiente traducía esta capacidad de combustible en alcance verdaderamente extraordinario que parecía casi increíble para los pilotos alemanes. Con tanques lanzables externos adjuntos bajo las alas, el Mustang podía volar misiones excediendo 8 horas de duración, cubriendo distancias operacionales que parecían casi imposibles para pilotos alemanes, cuyo radio de combate apenas excedía 200 millas bajo condiciones óptimas. Esta ventaja de alcance masiva transformó fundamentalmente las operaciones de escolta de bombarderos de maneras que resultaron estratégicamente decisivas. Temprano en la guerra,
los cazas alemanes podían simplemente esperar hasta que las escoltas aliadas de alcance más corto alcanzaran sus límites de combustible y giraran de vuelta hacia sus bases, luego atacar bombarderos desprotegidos durante las porciones más peligrosas de sus misiones profundo en territorio alemán. El Mustang eliminó completamente esta ventana táctica. Las escoltas estadounidenses ahora podían acompañar bombarderos a lo largo de misiones enteras profundo en Alemania y de vuelta a Inglaterra, previniendo que los cazas alemanes encontraran objetivos verdaderamente vulnerables. Las implicaciones estratégicas eran profundas y profundamente preocupantes para los comandantes de la Luftwaffe, que entendían que los cazas alemanes ahora tenían que abrirse paso luchando a través de escoltas para alcanzar bombarderos, aumentando dramáticamente el riesgo que los pilotos alemanes enfrentaban en cada salida de intercepción. Los pilotos alemanes que volaron Mustangs capturados tanto en vuelos de prueba como en combate simulado consistentemente reportaron estar profundamente impresionados por las características de manejo armonizadas de la aeronave y la facilidad general de operación. Los controles de vuelo no requerían ni fuerza física excesiva ni toque excesivamente delicado, logrando un equilibrio ideal que permitía a los pilotos volar agresiva y precisamente sin miedo de sobrecontrolar la aeronave o inadvertidamente perder control durante maniobras violentas. Esta facilidad de manejo indulgente significaba que los pilotos promedio podían extraer buen rendimiento del Mustang bajo la mayoría de las condiciones, mientras que pilotos excepcionales podían lograr resultados notables explotando completamente las capacidades de la aeronave. La accesibilidad de mantenimiento sorprendió a las tripulaciones terrestres alemanas familiarizadas con los requisitos de servicio a veces extraordinariamente difíciles de los Bf 109 y Fw 190, particularmente cuando trabajaban bajo condiciones de campo con equipo limitado. La cubierta del motor del Mustang abría en múltiples secciones que proporcionaban excelente acceso al motor Merlin y sus accesorios, sistema de combustible, componentes hidráulicos y sistemas eléctricos. Los paneles a lo largo de la estructura del fuselaje podían ser rápidamente removidos para alcanzar sistemas internos para inspección, ajuste o reparación. El diseño general claramente reflejaba el énfasis estadounidense en cambio rápido de mantenimiento y alta disponibilidad operacional, reconociendo que las aeronaves sentadas en el suelo esperando reparaciones no contribuían nada a la efectividad de combate, independientemente de sus capacidades de rendimiento teóricas. El Wandercircus Rosarius llevó el Mustang capturado codificado T9+HK en un tour extenso a bases operacionales de caza de la Luftwaffe a través de Alemania durante finales de 1944, visitando numerosas ubicaciones donde unidades de caza de primera línea estaban basadas. En cada parada, la unidad establecería operaciones temporales y montaría demostraciones comprensivas, mostrando a los pilotos alemanes exactamente lo que las aeronaves aliadas podían hacer en vuelo y enseñándoles tácticas específicas diseñadas para contrarrestar fortalezas aliadas mientras identificaban y explotaban cualesquiera debilidades que pudieran encontrarse. Las demostraciones típicamente comenzaban con aeronaves capturadas rodando por tierra pasando pilotos alemanes y personal terrestre reunidos, creando escenas surrealistas mientras aeronaves enemigas portando marcas alemanas y pintura de identificación amarilla brillante se movían entre cazas alemanes. Ver estas aeronaves de cerca tenía impacto psicológico sustancial, haciendo al enemigo tangible y real en lugar de abstracto. Luego venían demostraciones de vuelo donde pilotos de prueba alemanes experimentados volarían la aeronave capturada a través de rutinas acrobáticas cuidadosamente coreografiadas y maniobras tácticas, demostrando capacidades de rendimiento específicas de maneras que eran mucho más efectivas que lo que los informes escritos o briefings verbales podrían ser jamás.